Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Mateo, Mateo 8:24. La palabra del Señor dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, dice: y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Padre amado, muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias por tu palabra, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, ayúdame, abre mi boca, Espíritu Santo, toca mis labios, suelta mi lengua para hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Gracias, Santo de Israel. Gracias, Padre amado. Amén. Dice, mis queridos hermanos y amigos, que de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido. No importa, mi querido amigo y amiga, Jesús estaba dormido, pero sin embargo, en medio de la tormenta, la barca no se hundía, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en medio de tormentas difíciles? Quizás no en el mar, pero en tormentas, físicamente, en pruebas, en situaciones difíciles. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo salgo de esto, verdad? ¿Cómo puedo salir? Pero Dios ha estado en medio siempre de esa tormenta que hemos pasado, y Dios nos ha sacado, Dios nos ha dado la victoria. Dios es un Dios bueno. Dios siempre está cuidando de sus hijos, mis queridos hermanos y hermanas. Muchas veces usted puede estar en una tremenda tormenta. Yo me acuerdo que una vez veníamos manejando por Rocky Mountains y había una tormenta terrible de nieve, pero terrible, terrible de nieve. Era tanto, de pronto caía la nieve tan fuertemente y era pues un frío terrible, ¿no? Esos fríos de 40 bajo cero. Son terriblemente fríos y caía tormenta y era cruel lo que venía. Entonces veíamos que los carros que iban por el highway, todos o la gran mayoría se iban a los costados, Nosotros no sabíamos qué hacer. Nosotros veníamos manejando con mucho cuidado, muy despacio, pero los que venían al lado nuestro tampoco lo podían controlar porque era tanto y los carros se iban al costado. Mire, era tan desesperante. Veíamos trailers que se iban al costado y estábamos en el medio de la nada, en medio de Rocky Mountains, donde la ayuda pues iba a demorar en llegar porque era cruel la tormenta en todos Utah, en toda esa área de Utah, de Wyoming, de Idaho. Era terrible. Y estábamos nosotros en medio de ella. Estábamos ya casi para llegar a Utah, para entrar al territorio de Utah, pero no era posible parar. Porque si parábamos, pues acabábamos congelados, acabábamos en medio de la tormenta y la gente por eso trataba de avanzar y trataba de salir, de avanzar, de no quedarse ahí, de tratar de salir al lugar más próximo posible, donde haya un rest area para poder parquearse o descansar o cubrirse o llegar a la ciudad más próxima. Estábamos en medio de la nada. Mire, yo me acuerdo que venía una familia en un van y ellos venían tan despacio y de pronto se ladearon y se fueron a un costado. Y a mí me tocó tanto porque eran niños que venían dentro. Y así eran otros y otros. Y nosotros seguíamos un paso muy lento y seguíamos. Y mire, y a veces teníamos una especie de freestyling, uno que casi nos volteábamos, casi nos caíamos, casi nos íbamos para acá, pero así veníamos en el highway y la tormenta seguía y el frío acechaba cruelmente. Fue una experiencia terrible y así, mire, pasamos en el trayecto, en medio de eso, no pasamos minutos, pasamos más de 4 horas solamente en esa situación y la tormenta fue bajando, pero cuando nuestro tiempo, perdimos como 6 horas para llegar a donde íbamos. Pero sabe que gracias a Dios llegamos en medio de la tormenta. Y nosotros cristianos rogándole a Dios que Dios nos guiara, que Dios nos ayudara, que Dios no permitiera que nos volteáramos, que Dios no permitiera que tuviéramos un accidente en medio de la nada. Y no es porque nosotros buscábamos el accidente, sino que no podíamos pararnos porque estábamos en un highway y seguía y teníamos carro atrás y adelante. No podíamos parar, tratábamos de avanzar y la mayoría trataba de avanzar, pero los otros iban a los costados, se caían. A las canaletas, se caían. Era algo horrible.
Yo vi la mano de Dios en ese día, en mi vida, en nuestras vidas, cómo Dios nos hizo pasar por medio de la tormenta. Pasamos por medio de la tormenta y avanzamos y avanzamos. Y gracias a Dios, cerrando la noche, pudimos llegar a Salt Lake City, Utah, en medio de esa tormenta. Ya estábamos en la ciudad, pues ya habían, estaban limpiando todas las pistas. Pero mientras llegábamos, mis amigos, ahí no había ayuda en esos highways. Era terrible. Y aún en la misma ciudad seguía la tormenta terrible, pero ya estábamos en la ciudad. Con mucho esfuerzo pudimos llegar a un hotel y parquearnos. Fue algo muy duro. Pero yo pude sentir la mano de Dios guiándonos, ayudándonos para no poder caer en las canaletas, meternos a desbarrancarnos. Dios fue tan bueno y nos cuidó y nos guardó. Y pasamos por medio de la gente que se caía, que se iba a los costados, los camioneros con sus trailers, porque era terrible. No se podía sostener las llantas de los carros en la pista. Era tanto el frío con la nieve que había caído, se había congelado y seguía cayendo nieve. Y seguía cayendo nieve y había un viento feroz. Pero en medio de toda esa tormenta pudimos salir, caminamos horas, pero pudimos salir. Y gracias a Dios, mis queridos hermanos, no nos pasó nada. Llegamos tranquilos. En medio de la tormenta, llegamos tranquilos. No habíamos perdido nada. Y pudimos parquearnos. Y pudimos entrar al hotel. No habíamos perdido nada. Dios nos había guardado. Mis amigos, Dios siempre estará en la tormenta de la vida de cada uno de nosotros. De una manera u otra, siempre Dios cuidará de nosotros. Aquí vemos que dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Jesús estaba en medio de la tormenta y estaba dormido. Jesús estaba dormido. La tormenta, el barco no se iba a hundir, porque Jesús estaba en medio, estaba en el barco, estaba durmiendo, pero no se iba a hundir la barca. Dios estaba ahí, Jesús estaba ahí. Nosotros orábamos y rogábamos a Dios que Dios nos ayudase y protegiese para no desbarrancarnos, para no salirnos de la autopista. Veníamos muy lentamente y muchos que venían a la misma velocidad de nosotros se salían para los costados, a las canaletas, y era triste porque el socorro de ayuda, la ayuda no llegaba. Y cuando llegamos a la ciudad comenzamos a reportar a la policía, a decirle todo lo que habíamos visto, todo lo que estaba pasando. Y ellos mismos tenían que llevar unos carros especiales, unos camiones especiales para poder ir a buscarlos y socorrerlos. No cualquier ambulancia. Era algo muy, muy triste. Pero nosotros, gracias a Dios, pasamos por medio de esa tormenta. Pasamos por medio de esa tormenta de nieve cruel. ¿Y sabe qué? No con fritos cualquiera, 40 bajo cero. ¿Sabe lo que es eso? Si usted alguna vez ha estado ahí, es terrible. Es terrible. El frío es cruel. Es terrible, aunque usted vaya con calefacción. Es terrible. Pero pasamos. Y Dios protegió nuestras vidas y estamos en pie. Yo lo animo a usted, hermano. Quizás su tormenta no es el frío, no es el calor. Quizás su tormenta es una enfermedad. Quizás su tormenta es la parte económica. Quizás su tormenta es la ingratitud de hijos, de hijas. Escuche bien. Eche su carga sobre el Señor y no desmaye. Mírelo a Él. Las tormentas son difíciles. Agárrese de Él con todas sus fuerzas y Dios no lo va a dejar. Dios sabe cómo cuidarlo, cómo dirigirlo. Mira, nosotros en medio de esa tormenta, aunque el timón del carro no podíamos controlarlo, de la camioneta que era 4x4, no podíamos controlar la camioneta, pero sin embargo, Dios se encargó de controlar y hacernos avanzar y poder pasar
en medio de la tormenta y nada nos pasó. Nada, nada, absolutamente nada. Pasamos en medio de la tormenta y llegamos a nuestro destino tarde, claro, con muchas horas de retraso, pero llegamos. Y fue una tormenta cruel que en los weathers no habían avisado que iba a ser una tormenta de esa manera, porque si no, no salíamos de nuestro hogar para ir a esa ciudad. Pero fue así. Las tormentas no avisan. Las tormentas llegan en el momento, en el tiempo menos esperado. Pero mi hermano, tenemos a Jesús. Usted que es cristiano, tenemos a Jesús, que es nuestro Dios, es nuestro gran capitán, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos guarda, nos cuida, nos protege y no nos deja ni nos dejará, nunca nos abandonará, porque Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ese es Jesús. Mi amigo, fuera de Jesús no hay nada. Mire, mi amigo, fuera de Jesús no hay esperanza. Solamente en Jesús hay esperanza, hay salvación y vida eterna. Es Jesús. Es Jesús, mi querido amigo, amiga, el que le ofrece salvación y vida eterna. El Dios, el grande, el poderoso, el Santo de Israel. Y no importa en las tormentas que estemos, Dios siempre nos hará avanzar al otro lado del camino. Yo soy testigo para contar una experiencia que tuve en medio de una tormenta dura, fuerte y cruel. En medio de la nada, en medio donde no habían auxilio para nada. Dios fue mi auxilio, Dios fue nuestro auxilio ese día, desde la mañana hasta la tarde, hasta que pudimos llegar a Salt Lake City, Utah. Dios fue nuestro auxilio. Él fue nuestra ayuda en medio de esa tormenta terrible. Mis amigos, este Dios a quien servimos y seguimos es un Dios verdadero. Pablo tenía un aguijón, dice la Biblia, y lo mantuvo Dios con ese aguijón por alguna razón que solo Dios sabe. Y aunque Pablo quiso que Dios le quitase ese aguijón, Dios le dijo a Pablo: Pablo, bástate con mi gracia, Pablo. Bástate con mi gracia, Pablo. Y Pablo insistió y el Señor le dijo: Pablo, bástate con mi gracia. En otras palabras, Pablo, ya, cállate. Me imagino haciéndole recordar: Pablo, ¿cuántas veces yo te he sacado de en medio de tormentas? Del mar, de pruebas, de las sinagogas, apedreado, casi muerto, y otra vez te he traído a la vida. Ya, Pablo, basta, es un aguijón solamente. El Señor sabía por qué Dios no le quitó el aguijón a Pablo. Quizás usted tiene un aguijón en su vida y Dios sabe por qué no se lo ha quitado, por alguna razón. No sabemos la razón de Pablo, no sabemos por qué fue, no sabemos lo que fue, pero sabemos que tuvo un aguijón. Y a veces tenemos pruebas en nuestras vidas, mis queridos hermanos y hermanas, que son duras, pero caminamos con esas pruebas y Dios nos da fuerza. Yo siempre cuento esto de la hermana Ninfa Segarra, una hermana puertorriqueña, una predicadora, una evangelista. Conocí a esta hermana en Florida cuando venía del Perú, de Pucallpa, de una campaña evangelística. Ella tenía un cáncer por años. Tenía un cáncer, pero ese cáncer lo tenía en una mano, lo tenía en un brazo. El brazo estaba tan grande, el brazo parecía una pierna de grande que tenía. El tumor era tan grande en su brazo que ella no lo podía llevar suelto, tenía que llevarlo cargado, puesto una tela y cargado el brazo. Así caminaba ella y sin embargo así predicaba. Yo le pregunté: hermana Ninfa, me dijo: sí, todos me preguntan lo mismo. Me dice: hermano, yo oro por enfermos y los enfermos se sanan, Dios me usa. He orado por muchísimos enfermos peores que yo y Dios los ha sanado. Pero mire usted, hermano, yo vengo orando por años por mí misma. Me dice riéndose: pero Dios no me ha sanado. Me dice: este brazo que cargo y lo llevo es como un niño malcriado, me decía ella, que me duele. Tengo que poner en una posición y a veces esa posición no trabaja. Tengo que llevarlo con mucho cuidado y a veces me duele mucho. Pero sin embargo,
tengo que seguir predicando, mi querido hermano y hermana. Él me decía, hermano, tengo que seguir predicando, porque Dios me llamó a predicar. Y no por este brazo yo voy a dejar de predicar. Me decía ella, no por este brazo voy a dejar yo de hablar de Jesús. Decía, ¿qué es un brazo para los golpes y la tortura que recibió Jesús de los verdugos por mis pecados? Esto es nada, es un brazo. Me decía, total, cuando yo me vaya de aquí, este brazo se irá al cementerio, yo me iré con Jesús. Yo me quedé sorprendido en verdad y fui a la campaña esa noche y me gocé de verdad. Predicaba con un brazo muy grande que parecía una pierna colgado, ella lo cargado con un pañuelo en el cuello. Así ella predicaba el evangelio con ese cáncer que tenía por años y que Dios no lo había sanado. Todos queremos sanidad, ¿verdad? Todos queremos la mejor salud. Todos buscamos lo mejor para nuestra vida mientras pasamos por este mundo. Pero algunos tenemos pruebas, tenemos aguijones que no lo podemos sacar de nuestras vidas por la razón que fuese. La hermana me decía, hermano, yo no sé lo que es, pero no voy a reclamar más a Dios. Así en esta condición me decía, vengo de Pucallpa, de Perú, de haber predicado el evangelio, y muchos hermanos se sanaron de cáncer, de enfermedades, de ceguera, volvieron a mirar, Dios les devolvió la vista. Y yo le he preguntado, le he dicho, Señor, pero ¿yo cuándo? Y el Señor no me ha contestado. Hoy tengo que predicar también, y habrá sanidades. Pero si me tengo que ir de esta manera, de este mundo, decía, esto es pasajero. Así no llegaré al cielo. Mi cuerpo se irá al cementerio. Yo miré al cielo sana completamente, me decía ella. Mi espíritu volverá sano completamente a Jesús. Mis hermanos, anímese. Anímese usted, mi querido hermano y hermana, porque nuestro Dios es un Dios bueno. Él está en medio de la tormenta. Él es nuestro ayudador, nuestro protector, el que nos defiende y nos guía cada día. No desmaye, nunca desmaye. Tendrá dificultades, llorará muchas veces, pero séquese la lágrima, mi hermano, mi hermana, y avance. Avance que más allá de la prueba, de la tormenta, siempre habrá victoria en el Señor, siempre. Siempre habrá gozo y habrá alegría, siempre, mi querido hermano y hermana. Siempre hay esperanza, porque allí donde nos vamos al cielo con Jesús, dice la Biblia, allí no hay más llanto ni hay más dolor. Mis hermanos, yo lo animo en este día, que Dios lo bendiga. Todos hemos pasado tormentas fuertes, unos más que otros, pero si usted mira su vida, Dios lo sacó de esa tormenta también, ¿verdad? Y Dios lo sacará de otras tormentas más también en su vida mientras usted pase por este mundo. Una vez más, mis hermanos, mis hermanas, que Dios los bendiga grandemente. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos hombres y mujeres que no conocen de Jesús. Usted, mi amigo, que no conoce de Jesús, le invitamos a que venga a Jesús, que se arrepienta, que reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Haga de Jesús su Dios, su Padre, su dueño, su todo. Acéptelo, recíbalo. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús se atrevió a decirlo en primera persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Entonces es Jesús el que verdaderamente está en medio para poder a usted ofrecerle salvación y vida eterna. Y cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida, mi querido amigo y amiga, Él cambiará el rumbo de su vida totalmente. Porque Él vendrá a ser su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Amigo, Jesús dice en su palabra,
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice la palabra del Señor, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Dice la palabra del Señor, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice la palabra del Señor. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesucristo lo va a limpiar a usted, lo va a sanar, lo va a libertar de todos sus pecados, de toda su maldad, de todos sus sufrimientos, mi querido amigo y amiga. Cuando usted venga a Jesús, cuando usted acepte a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Amigo, Jesús te ama. Ven a Jesús. Prueba a Jesús en este día. Ríndete a Él. Ofrécele a Jesús tu corazón en este día. Amigo, amiga, fuera de Jesús no hay nada. Fuera de Jesús no hay nada, mi querido amigo y amiga. Vayas a donde vayas, tú jamás podrás llenar el vacío que hay en tu corazón, porque ese vacío le pertenece a Jesús. Ven a Jesús. Vamos a hacer una oración. Por favor, cierra tus ojos, repite esta oración. Amén. Dile, Jesús, sí, amigo, dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Perdóname. Yo me arrepiento, Jesús. Me rindo a ti. Jesús, perdóname de todos mis pecados. Jesús, por favor. Ven, entra a mi vida. Yo en este día te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Y Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús, en este día los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra, Señor, y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra, y toda gloria y honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amigos queridos, les hablo Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.